Hola, ¿qué tal, compañeros? Bueno, pues vamos a continuar con el curso de reentrenamiento para el personal ocupacionalmente expuesto. En esta ocasión vamos a repasar los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Para ello, es importante primero recordar cómo es que interacciona la radiación y la materia. Puede presentarse un proceso de ionización, que consiste en despojar algunos átomos de sus electrones, o en su defecto, se puede observar un proceso de excitación, donde los electrones de ciertos átomos se moverán a niveles de mayor energía. La consecuencia directa de estos dos procesos son cambios químicos en la materia. Para entender mejor los procesos, recordemos un poco las componentes celulares. La célula es la unidad básica de un organismo vivo, y dentro de su núcleo se encuentran las moléculas de ADN, que contienen toda la información genética de un organismo. Entre algunas de las componentes celulares que debemos recordar se encuentran la membrana celular, los retículos endoplasmáticos, los ribosomas, las mitocondrias, el aparato de Golgi, entre algunas otras más. El citoplasma principalmente se compone de agua y algunos otros organelos, como por ejemplo las mitocondrias, los lisosomas o los retículos endoplasmáticos. Entre las funciones que se atribuyen a la célula, podemos mencionar las siguientes. La membrana se encarga de la alimentación, recibe los estímulos y contiene al núcleo y citoplasma. El citoplasma es el encargado de sintetizar las sustancias básicas para la célula. El núcleo, por otra parte, es el elemento vital para la reproducción celular, pues contiene el material genético, o ADN. La información del ADN es fundamental, pues controla funciones celulares como la proliferación o diferenciación, información que será transmitida a las células creadas. Los efectos biológicos de la radiación sobre una célula se derivan del daño que ésta produce en la molécula de ADN, que se encuentra en el núcleo celular. Puede presentarse por acción directa o acción indirecta. La acción directa produce daños al ionizar alguna macromolécula, mientras que la acción indirecta produce daños a un nivel químico, a través de reacciones iniciadas por la radiólisis del agua. La acción directa ocurre cuando la radiación es absorbida por una macromolécula biológica, como puede ser el ADN, el ARN, proteínas estructurales o enzimas, lo que se traduce en cambios en su estructura o función. Los rayos X y gamma, por ejemplo, producen cerca de un 35% de daño directo. La acción indirecta, por otra parte, ocurre cuando la radiación es absorbida por el citoplasma, formando radicales libres al interaccionar con las moléculas de agua de la célula. En este caso, los rayos X y gamma producen un 65% más o menos de daño indirecto. Las lesiones radioinducidas en el ADN pueden ser diversas, que van desde roturas, cambios en las bases nitrogenadas o uniones cruzadas. En algunos casos, estas lesiones se traducen en aberraciones cromosómicas cuyo recuento puede utilizarse para estimar la dosis absorbida, lo que se conoce como dosimetría biológica. A nivel celular, la interacción de la radiación con las células es una función aleatoria, ya que puede o no interaccionar, y si es que interacciona, esta puede o no producir daños. Esta interacción no es selectiva, ya que se deposita en forma aleatoria en la célula. Los cambios que pueden producirse de esta interacción no se pueden distinguir de los daños producidos por otras causas, y se van a producir después de un determinado periodo de tiempo, conocido como periodo de latencia, que va a depender de la dosis inicial y puede ir desde minutos, semanas, hasta incluso años. Los efectos a nivel de la membrana se pueden presentar en alteraciones osmóticas, ya sea produciendo una mayor cantidad de fluidos al exterior, o incluso la salida del citoplasma al medio exterior. La célula puede sobrevivir incluso, pero sus funciones pueden fallar. A nivel de citoplasma,
El principal efecto producido es la radiólisis, por la gran concentración de agua que tiene. Si la radiación interacciona con el núcleo, por otra parte, se pueden generar principalmente mutaciones, ya que en este se encuentran los cromosomas. Una mutación es un cambio en la secuencia de la estructura química del ADN y puede ser espontánea o inducida. Es importante señalar que las células son capaces de reparar daños producidos por los mutágenos, ya sea de tipo físico o químico, lo que de alguna manera disminuye el efecto mutagénico de la radiación. Existen factores que pueden volver a los efectos biológicos más o menos severos, los cuales se clasifican en 3 clases: físicos, fisiológicos y ambientales. Los factores físicos dependen de las características de la radiación incidente, por ejemplo, la dosis absorbida, la distribución de la dosis en el tejido, el tipo de radiación, alfa, beta, gamma, la dosis por exposición, la rapidez de dosis o el intervalo entre exposiciones. Por otra parte, los factores fisiológicos dependen del individuo irradiado: edad, constitución genética, sexo, metabolismo, nivel de respuesta al estrés. Y finalmente, hasta el día de hoy, solamente se conoce un factor ambiental, que corresponde a la presión ambiental del oxígeno. Bueno, la ley de Bergoni-Tribondieu, postulada en 1906 por el médico cancerólogo Frances Jean Bergoni y el médico francés Louis Tribondieu, tras estudiar los efectos de la radiación en ratones, establecieron que la radiosensibilidad del tejido vivo varía según las siguientes condiciones. Una célula más madura será más resistente a la radiación. Tejidos y órganos más jóvenes son más radiosensibles. En tercer punto, si el nivel de la actividad metabólica es elevado, la radiosensibilidad también lo será. Y como cuarto punto, la radiosensibilidad aumentará al aumentar la proliferación celular y la rapidez de crecimiento de los tejidos. Esta ley también tiene importancia en la radioterapia y la radiología radiodiagnóstica, ya que las células cancerosas y los embriones se reproducen rápidamente. Los efectos biológicos ocasionados por la radiación se pueden clasificar de 3 maneras. Por el tiempo que tardan en presentarse, se clasifican en inmediatos y tardíos. En función del tipo de células que se encuentran en los tejidos, se clasifican en somáticos y genéticos. Y por la probabilidad de incidencia, en determinísticos y estocásticos. Los efectos inmediatos están asociados con la muerte de un gran número de células, y los tardíos con mecanismos que originan procesos degenerativos. Los efectos somáticos se pueden clasificar a su vez en determinísticos y estocásticos, y se manifiestan en el individuo que se ha radiado, ya sea por vómito, diarrea, quemadura, disminución de células en la médula ósea o cataratas. Los efectos genéticos son el resultado de daño en las células de los gametos, y sus efectos se presentan en la descendencia de los organismos radiados. Por ejemplo, en este caso, procesos mutagénicos en el ADN que serán heredados a los descendientes. Los efectos determinísticos se deben a la muerte de un gran número de células y se presentan a partir de una dosis umbral, y su severidad se incrementa al aumentar la dosis recibida. Ejemplos de estos son la alopecia, la anemia o la esterilidad. Por otra parte, los efectos estocásticos se deben a la modificación de colonias de células que se reproducen progresivamente y ocasionan procesos degenerativos o neoplásicos. No tienen una dosis umbral, pero al incrementar la dosis recibida, aumenta la probabilidad de que el efecto se presente. Entre estos podemos encontrar la inducción de cáncer, o el acortamiento de vida, o las enfermedades degenerativas. Los efectos determinísticos y estocásticos tienen diferentes características. En cuanto al mecanismo,
Los estocásticos van a tener lesiones subletales en una o pocas células. En cuanto a su naturaleza, puede ser somática o hereditaria. La gravedad pues va a ser independiente de la dosis, no se tiene una dosis umbral como ya se señaló, y la relación dosis-efecto puede ser lineal o cuadrática. Va a haber una aparición de los efectos que va a ser tardía, mientras que los efectos determinísticos van a tener un mecanismo en el cual la lesión sea letal en muchas células, su naturaleza es somática, la gravedad va a depender de la dosis que reciba el individuo, si existe una dosis umbral por supuesto, y la relación dosis-efectos en este caso solamente es lineal. La aparición pues puede ser inmediata o tardía. A nivel de tejido, los efectos varían. Por ejemplo, si el tejido está o se encuentra dentro del sistema hematopoyético, el principal efecto son infecciones o hemorragias. El periodo de latencia es de cerca de 2 semanas y el umbral aproximado es de 0.5 Gray. La dosis para efectos severos es de 2 Grays y las principales causas pues es leucopenia o plaquetopenia. En el caso del sistema inmune se puede presentar una inmunosupresión o una infección sistémica en un periodo de algunas horas. El umbral es más o menos de 0.1 Gray y el severo sería de 1 Gray. La causa, pues linfopenia. Para el sistema gastrointestinal se puede presentar como principales efectos la deshidratación o la desnutrición. El periodo de latencia aproximado más o menos es de 1 semana y el umbral es de 2 Grays. La dosis para efectos severos es de 5 Gray y la causa principal es una lesión del epitelio intestinal. Para la piel se puede presentar una escamación, el periodo de latencia es de 3 semanas, el umbral aproximado es de 3 Grays, la dosis para efectos severos es de 10 Gray y lo que genera es un daño en la capa basal. A nivel de las células seminales, en este caso los testículos y los ovarios, en ambos el efecto es la esterilidad. Para el caso de los testículos el periodo de latencia es de 2 meses, mientras que para los ovarios es menor a 1 mes. Para los testículos la dosis umbral es de 0.2 Gray, para los ovarios es de 0.5 Gray y la dosis para efectos severos en ambos casos es de 3 Gray. En el caso de los testículos la causa es aspermia celular y en el caso de los ovarios muerte interfásica del ovocito. En el tejido pulmonar el principal efecto es la neumonía. El periodo de latencia aproximado es de 3 meses, el umbral es de 8 Grays y la dosis para efectos severos es de 10. La causa, fallas en la barrera alveolar. En el ojo, en este caso en el cristalino, el efecto son las cataratas, el periodo de latencia es de más de 1 año, el umbral aproximado es de 0.2 Gray y la dosis para efecto severo es de 5. La causa, pues una falla en la maduración. A nivel de la tiroides, se pueden presentar deficiencias metabólicas. Su periodo de latencia es menor de 1 año, el umbral aproximado es de 5 Grays, la dosis para efectos severos es de 10 y la principal causa es el hipotiroidismo. Y finalmente, a nivel del sistema nervioso central, el efecto son encefalopatías y mielopatías. Aquí el periodo de latencia es muy variable dependiendo de la dosis que reciba el individuo. El umbral aproximado es de 15 Grays y la dosis para efectos severos es de 30. La causa pues es desmielinización y daño vascular. En un individuo en desarrollo, los efectos sobre el feto se observan después de exposiciones relativamente bajas de radiación ionizante, debido a la elevada sensibilidad del feto a los efectos de la radiación por ser un sistema altamente proliferativo con una gran cantidad de células no diferenciadas. Entre los efectos de la radiación en el embrión se pueden presentar muerte fetal o neonatal o malformaciones congénitas y dependerán del momento de gestación en el que se irradia el feto. Si el periodo de gestación se encuentra entre un embarazo inicial y la segunda semana, el riesgo más importante pues es un aborto espontáneo, con una dosis de 1 Gray. Entre la semana 8 y 15 puede haber malformaciones en el feto con una dosis de 0.5 Grays
mientras que entre la semana 15 y 26 el riesgo más importante es retraso mental con una dosis de 0.4 Gray. Para el final del embarazo el riesgo va a ser similar al de un adulto. La radiosensibilidad es diferente según el tipo de células en cuestión. En el caso de presentarse una irradiación de cuerpo total, el aparato circulatorio es el más afectado, seguido del digestivo, nervioso, pulmonar y finalmente el muscular. Los tejidos radiosensibles son dañados en forma inmediata por la radiación, mientras que los radioresistentes presentan respuesta a largo plazo. Entre los tejidos considerados radiosensibles se encuentran las células reproductivas germinales, los ovarios y testículos, el tejido hematopoyético, que es la médula ósea y el vaso, las células del epitelio del tracto gastrointestinal, mientras que en los radioresistentes vamos a encontrar las células óseas, los músculos, riñones, cartílago y el tejido pulmonar. El síndrome de irradiación aguda, mejor conocido como SIA, o también denominada enfermedad por radiación, es una enfermedad grave que puede ocurrir cuando un individuo se expone a niveles altos de radiación durante un periodo corto de tiempo. Una persona que se exponga a radiación solo sufrirá un SIA en los siguientes casos: cuando haya una dosis alta de radiación, o la radiación haya sido penetrante y llegado hasta órganos internos, o si el cuerpo entero en su mayor parte recibió radiación, y si la dosis de radiación que recibió fue en un periodo corto de tiempo, normalmente minutos. Este síndrome se distingue en 3 etapas. Prodrómica, donde los síntomas como náuseas, vómito o diarrea aparecen a las 48 horas y puede durar entre minutos hasta horas. Un periodo latente, donde no se presentarán síntomas que puede ir desde minutos hasta semanas, y cuando existe una enfermedad manifiesta, donde se observarán síntomas bien establecidos en el tejido o los órganos lesionados. En el caso de la enfermedad manifiesta, dependiendo de la principal causa de muerte del individuo, se pueden distinguir 3 síndromes: muerte de médula ósea, muerte gastrointestinal o muerte del sistema nervioso central. Las dosis varían. Para la muerte de médula ósea van de los 3 a los 5 Grays. En el caso de la muerte gastrointestinal va de los 5 a 15 Grays, y para la muerte del sistema nervioso central la dosis es mayor a los 15 Gray. El periodo prodrómico, pues para la muerte de médula ósea es de pocas horas, lo mismo para la muerte gastrointestinal, mientras que para la muerte del sistema nervioso central es de minutos. El periodo de latencia, en el caso de la muerte de la médula ósea, es de algunos días a 3 semanas, para la muerte gastrointestinal de 2 a 5 días, y para el sistema nervioso central es en escasas horas. La enfermedad manifiesta en el caso de la muerte de la médula ósea son infecciones, hemorragias o anemia, y la muerte se presenta de entre 30 y 60 días cuando la dosis es mayor a 3 Grays. Para la muerte gastrointestinal, la enfermedad manifiesta es deshidratación, desnutrición o infecciones, y la muerte se presenta de 10 a 20 días. Finalmente, en el caso de la muerte del sistema nervioso central, la enfermedad manifiesta van a ser convulsiones, ataxia o coma, y la muerte llegará de 1 a 5 días. En el caso de la dosis umbral aguda, debemos observar que dependiendo de la cantidad de dosis absorbida, puede haber un efecto diferente. Si la dosis es superior a los 0.1 Gray, pueden existir rupturas cromosómicas, pero van a ser difíciles de detectar. Asimismo, también puede haber una interferencia en la organogénesis. Si la dosis absorbida es superior a los 0.5 Grays, puede haber una probable retención momentánea de la espermatogénesis. Si la dosis ya supera los 2 Grays, se puede presentar un síndrome de radiación. Y cuando la dosis es superior a 4 Grays, hay un 50% de probabilidad de que el individuo muera. Finalmente, si la dosis es superior a los 6 Grays, hay un 100% de probabilidad de que nuestro individuo vaya a fallecer.
Finalmente vamos a repasar nada más los valores de detrimento según la ICRP, que son las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Ahora, el detrimento pues es una forma en la que se cuantifica la combinación de probabilidades de que ocurra un efecto que afecte la salud y la gravedad de dicho efecto, dependiendo de si la población expuesta es público en general o personal ocupacionalmente expuesto. La norma establece el riesgo de cáncer, efectos hereditarios y un total, digamos. Estas cantidades se encuentran multiplicadas por 10 a la menos 2, sievers a la menos 1, y aquí podemos ver cuáles son los límites, ¿no? Para el personal ocupacionalmente expuesto es de 4.1, para la población general es de 5.5, y la norma establece que tenemos un 6 para la población general y para el POE de 4.8. Los efectos hereditarios en 2007, el límite se marcó en 0.2 para la población general, para el POE en 0.1, mientras que en la ICRP de 1990 la población general estaba en 1.3 y para el POE en 0.8. El total en la publicación de 2007 para la población general fue de 6 y para el POE de 4. Y finalmente, para la publicación de 1990, el total fue de 7.3 para la población general y para el POE de 5.6. Y bueno, hasta aquí damos por terminado este tema. Les agradecemos mucho toda la atención que nos hayan prestado y que sigan teniendo un excelente día.